Y si la persona está muy endeudada y fallece, esas deudas luego ¿quién las asume? La familia, yo tendría que asumirlas. Chévere cuando mueren y dejan bastante. Sí. Súper porque reparten bien, ¿no? Voy a hablar de algo que no sé si sea tan legal. ¿Qué será? Los llamados testaferros. Bueno, eso existe, yo creo que casi en toda la familia, ¿no? Entonces, En mi familia no. Hola, bienvenidos a No Sabías, un espacio para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero que no lo hacemos simplemente porque no sabíamos que deberíamos estarlo haciendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todo el mundo, de un momento a otro, esto no hay una fecha exacta, ¿sí? Y el tema es las herencias, quién hereda, quién no, por qué se generan peleas, de hecho hay rupturas en la familia a veces por las herencias. Y pues para este tema tenemos aquí a nuestra experta, Daisy, y quién mejor que ella para presentarse. gracias, Harold, por la invitación, muy amable. Daisy Galán, abogada, especialista en familia, en todo lo que tenga que ver con el área privado. Entonces, nada, eso es un tema demasiado importante, demasiado de la vida común, que las personas dejan para después y que no saben todos los líos que puede eso conllevar. Entonces, no sé, acá estoy para que me pregunten lo que necesiten. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál era? Primero es, ¿Qué son las herencia? Ajá. Sí, ¿qué es una herencia? Bueno, la herencia, digamos entonces que es un conjunto de derechos y obligaciones que nacen a partir de que hay un fallecido, de que hay un causante, de que hay una muerte, ¿cierto? De un familiar de nosotros. Entonces, a partir de ahí nace esto de la herencia, nace esto de la sucesión. Y que bueno, lógicamente que tenemos que tener en cuenta que hay dos partes importantes después del fallecimiento de alguien, y es que esta persona que falleció, este causante, ¿dejó testamento o no dejó testamento? Entonces, vamos a mirar. Si no dejó testamento, complicado. Complicado, pero pues igual no imposible. Igual, ¿Qué sucede? si no dejó testamento, o sea, complicado, ¿por qué? Porque... Exacto, complicado, ¿por qué? Porque pues no dejó testamento, entonces ahora vamos a mirar cuál fue la masa herencial que él dejó, cuáles fueron los bienes que él dejó para repartir entre quiénes. Ahí vamos a empezar a mirar. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a esto si dejó un testamento o si no dejó el testamento? Entonces, ahí empezamos como con lo complicado. Por ejemplo, si dejó testamento, él ya especificó quiénes. Sí. Y los que no aparecieron en ese testamento... No, Harold, ojalá fuera así. Los que no aparecen, digamos, tenemos el fallecido, dejó un testamento, toda mi herencia se la dejé a mi hijo consentido. No todo lo que diga el testamento se puede hacer, porque yo no puedo por medio de un testamento atropellar los derechos de los demás herederos. Me explico. Se muere Pepito, Pepito muere, tiene 2 hijos, digámoslo así. Ay, mi hijo consentido, le voy a dejar toda la herencia porque el otro nunca apareció por acá. Eso no se puede hacer. En Colombia no tenemos esa libertad testamentaria como sí la existe en otros países. En Colombia esa potestad es relativa. Entonces, tenemos 2 hijos, sí, muy consentido y todo, pero entonces no le puedo dejar por el testamento todo porque la otra persona que también tiene los derechos lo puede invalidar. Pero por ahí dijo un presidente un día, no, pues ese es mi hijo, pero yo no lo crié. ¿Ahí aplica o no aplica? Bueno, ahí nacen muchas cosas, Harold. ¿Qué pasa con estos hijos que dice los llamados hijos de crianza, ¿no? Digámoslo así. No es mi hijo de sangre, no hay una filial así como consanguínea, pero lo que pasa con los hijos de crianza es otra cosa. Nosotros en nuestro país y en otros países tienen la mala concepción de los hijos de crianza. Los hijos de crianza no es que se muere Pepito y el hijo de crianza va y reclama la herencia. Eso no es así de sencillo, no es así de fácil, Harold. Lo que pasa con un hijo de crianza es que tiene que haber sido reconocido como hijo de crianza.
¿Cómo se hace ese reconocimiento para contestarle antes de que me lo pregunte? ¿Cómo se hace? Sí. Pues yo tengo que hacerlo ante un juez de familia. Entonces no es tampoco como llegan mucho a los consultorios y dicen, yo voy a hacer un documento en la notaría donde diga que usted es mi hijo de crianza. No, no es así de sencillo. Eso tenemos que tenerlo por medio de un juez. Entonces el hijo de crianza debe primero que todo ir y declarar que es un hijo de crianza. Ese hijo de crianza, lógicamente, que no debe tener otro papá, porque entonces el otro papá y la patria potestad es otro papá. ¿Qué pasa? Son muchas cosas encontradas frente a eso. Complicado. Sí. Es más, quedo ahí como, entonces, ¿quién tiene derecho a heredar? Porque pues también están los hijos, está la esposa, Ajá. o las esposas. O la esposa, la amiga, la no sé qué, que tienen eso es un mito, eso en la comunidad dice, pero ella era la que tal y que no sé qué, entonces puede tener un derecho no sé qué cosa. No, señor. Las cosas son como son y conforme a la ley. Entonces, ¿qué pasa en este caso quiénes son los que heredan? Hay un orden sucesoral por ley, nos lo dice nuestro Código Civil. Aquí entonces nos dice que el primer orden sucesoral empieza con los hijos. Cada orden anula el siguiente. Si hay hijos, no hay más siguiente. Entonces, el orden sucesoral son 5. Entonces, los hijos, si el que falleció tiene hijos, pues los hijos. Es el principal. Es el principal. ¿Por encima de la esposa? No, Harold, lo que pasa es que la esposa no es que entre a heredar acá, la esposa no es mi familia. Lo que pasa es que ella puede entrar a heredar en otra forma y lo vamos a mirar ahora más adelante. Pero hablando de los órdenes sucesorales, empezamos con los hijos. En el segundo tenemos en este caso podemos tener la esposa y los padres, si no hay hijos. Tenemos esposa, padre, si no hay esposa y padre, tenemos hermanos del fallecido. Si no hay hermanos, tenemos los sobrinos del fallecido. Y quinto orden sucesoral, tenemos el ICBF o el Estado. Ahí sería así. Uno anula al otro. Si yo tengo hijos, no, ¿por qué tiene que haber herencia para los padres, para mi hermano? No, señor. Para eso hay un orden sucesoral y hay que respetar. O sea, ¿sí? Que si no hay nadie, el Estado se queda con la platica. El Estado se queda, pues uno lo ve así y uno dice, bueno, y si no hay de verdad nadie, entonces nadie, ni hijos, ni papás, hermanos, ni cónyuges, entonces se va para el Estado. Sí, pero es una cuestión noble, y aquí sí yo aprovecho porque es algo noble y es el ICBF, este instituto que protege a nuestros niños, niñas y adolescentes, entonces tiene un buen fin, ¿cierto? No, esa plática se perdió, dirían por ahí. Todo su esfuerzo en la vida se perdió. Oye, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre beneficiario y como heredero legal? ¿Es lo mismo? No, nunca de la vida. Lo que pasa es que el heredero legal es estos, de los que acabamos. El legal es lo que va por ley, los hijos, la esposa o compañera permanente, también digámoslo así, los padres, los hermanos, los sobrinos. Estos son los herederos legales. Los beneficiarios son aquella persona que nosotros dejamos dentro de un testamento con un beneficio específico, pero no son herederos legales. Pero para esto, permítame, Harold, nosotros tenemos que tener claro algo. ¿Qué es? Porque para hablar de todo eso y tenerle como concadenado, cuando una persona fallece, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Lo primero que yo debo averiguar es, ¿esta persona era casada? ¿Tenía una unión marital de hecho? ¿Tenía un cónyuge o tenía un compañero o compañera permanente? Listo, porque ahí donde usted me acaba de preguntar, sí. Y la esposa, yo primero averiguo esto, ¿tiene una cónyuge? ¿Tiene un compañero, una compañera permanente? Listo, sí. Porque ¿qué pasa? En esa masa sucesoral yo la tengo que dividir en dos. Si el señor, el fallecido o la fallecida, en este caso la causante, tiene tiene una masa y esta mitad le corresponde en la liquidación de la sociedad conyugal, si era casado, y sociedad patrimonial, si era que tenía una unión marital de hecho. Sí. Yo aquí sí también tengo es que para estos temas hay muchas cosas. Nosotros nos llegó un caso donde la señora compañera permanente decía, yo tengo derecho. Yo llevo más de un año con él viviendo. Yo le dije, más de un año con él viviendo, ¿qué es? No, pues como año y medio. Pero él estaba enfermo, yo estuve con él y todo. Ahora me dicen que a mí no me van a hacer liquidación de sociedad patrimonial. Pues no se le hace. ¿Por qué? Porque es que para que nazca la sociedad patrimonial debe haber mínimo 2 años de convivencia, en este caso, para que nazca esa sociedad patrimonial. Y aparte de eso, era una unión marital sin registrarse, entonces era en el aire. Entonces ahí no. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que mirar, listo, liquidamos ya, si tenía esposa, tenía 100 millones de pesos, por no colocar cifras tan grandes. Entonces, liquidamos la sociedad, la mitad es de la cónyuge, compañero o compañera permanente, 50 millones, y los otros 50
es donde tenemos esa libertad testamentaria, porque ya los forzosos de los que hablábamos ahorita en el orden sucesoral, pues ya tienen, en este caso, ya lo tenemos 50 para la cónyuge y ahora ese 50 es para el orden sucesoral que tenemos. Tenía hijos, ese 50% se divide en el número de hijos que haya tenido, ¿cierto? Y aparte de eso, hay una porción o de libre disposición donde el fallecido puede dejar en su testamento le dejo el 10% de esta libre disposición o de esta masa sucesoral luego de la liquidación de la sociedad, se la dejo al jardinero, se lo dejo a mi amiga del alma, se la dejo a una querida, se lo dejo a quien quiera. Entonces ahí es donde viene a darle ese 10% o el porcentaje que le haya estipulado dentro del marco legal, se lo dejo a la amante, ¿cierto? Uy, ahí me da como un poco de pena, porque pues, una tía me dijo, oye, me pregunta, ahí sí yo de amante tengo derecho a una parte de la herencia, y si mi hijo hace parte de eso. ¿Sí? Bueno, es que la amante, ya sabemos que en Colombia no pueden haber dos clases de convivencia simultáneas, matrimonio y unión marital, o es matrimonio o es unión marital. Por lo general el señor está casado, no ha disuelto su unión, no ha liquidado su sociedad, por lo tanto la otra está al margen, ¿cierto? Entonces no pueden hacer otra clase de relación cuando él todavía sigue casado y sigue en su casa con sus hijos, esto otro no, ¿cierto? Entonces tampoco podemos estar hablando de un hijo de crianza, porque ¿de crianza de dónde? Si es que el señor vive y tenemos pruebas de que vive con su esposa, con sus hijos y su familia. Entonces, aquí no. Aquí lo que pasa es que se abre la brecha entonces para ese porcentaje que se le deja al amante y a los hijos no tienen nada que ver. Otro cuento sería que el señor hizo una separación de cuerpos con su esposa, liquidó la sociedad conyugal que tenía, ¿cierto? Y se fue a vivir con X señora y pues iniciaron una unión marital de hecho. Entonces, aquí en este orden de ideas, pues bueno, él le puede dejar, si no se alcanzó a configurar la sociedad patrimonial, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si no se configuró o si sí se configuró, podríamos entrar a mirar si a esa señora le corresponde o no algo de la liquidación de la sociedad patrimonial. Pero a los hijos definitivamente no. ¿Qué pasa, para poner otro plano, qué pasa si el causante, el fallecido, sí hubiese tenido un hogar con esta señora, con la amante, digámoslo entre comillas, y el niño lo ayudó a criar aquí tantos años, pues aquí hay algo diferente, ¿no? Aquí podemos constituir que hay un hijo de crianza y el señor lo reconoció plenamente ante un juez. Lo que pasa es que la gente no sabe, no entiende de pronto, ¿cierto? Que para que un hijo de crianza no es que yo vaya a decirle al juez, él es mi hijo de crianza. Tenemos que tener muchas situaciones como lo que hablábamos anteriormente, pues que ya no tenga un padre reconocido, ¿cierto? En este caso, digamos que la señora tenía a su hijo con los dos apellidos de la madre porque no tiene un padre. Sí. El señor puede entrar a tenerlo como hijo de crianza y legalizar ese hijo de crianza, ¿cómo? Por medio de la adopción. En Colombia tenemos algo que se llama adopción de hijo determinado, en este caso una adopción determinada, porque yo lo coloco así. Yo quiero adoptar a este niño específicamente, no es indeterminada como cuando uno va al instituto a que le den cualquier niño. No, yo lo quiero una adopción determinada frente a este niño que yo lo quiero para mí. Aquí ya hacemos una adopción, que es la parte legal para que este niño tenga derecho dentro de la sucesión, porque todos los hijos en Colombia tienen igualdad de derechos. No hay ninguna clase de discriminación. Ah, bueno, sí. Oye, interesante. No, y muy profundo, hay muchas cosas para hablar sobre el tema. Tengo una pregunta, por ejemplo, ahorita me hablabas de las cuentas bancarias, ¿no? Por ejemplo, hay un tío que dice, eso yo me gasto toda la plata, ¿no? Como dice Diomedes Díaz, si la vida fuera estable todo el tiempo. Entonces él dice, sí, mijo, porque uno llega y fallece y no se lleva nada. ¿Qué pasa con la plata que queda en la cuenta bancaria? ¿Se puede disponer de ese dinero al cuánto tiempo y quién va a poder disponer de eso? Eso sería un aprovechamiento arbitrario, que se muere el señor y venga, yo tengo la tarjeta y tengo la clave y voy y saco la plata. No, eso no se debe hacer. ¿No se debe o no se puede? No se debe, igual, no se puede, porque si usted tiene la tarjeta y saca la plata y quién le dijo que no, pero usted sabe que esa plata no es suya. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a los herederos, no es suya. ¿Se me puede reclamar después por haber hecho eso? Yo saqué sí, claro, si se van contra la suya por aprovechamiento ilícito, digamos, de un recurso que no es suyo, indebido, pues bueno, lo que pasa es que en la vida real no pasa mucho, porque los hermanos no se van contra el otro dependiendo, ¿no? Porque ahí cuando aparecen hijos de otros lados, de otras mamás y eso, pues sí puede pasar, pero cuando son del mismo núcleo familiar no lo pasa.
¿Qué pasa con esa plática que dejó el tío? El banco inmediatamente congela. Pero él, ¿cómo se va a enterar? Digamos, en este caso, ¿cómo se entera el banco de que el señor se murió? ¿Quién le va a contar? Los hijos más interesados van y dicen, uy, pero espere, dejó mucha plata, ahora que la pasaba ahí como que no sé qué, sacándole la plata a mi papá o a quien sea, entonces voy a ir a avisar al banco. Van y avisan al banco con el certificado de defunción e inmediatamente quedan congelados. ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer la repartición de esos bienes? Yo miro inmediatamente un día, hoy muere el señor, y yo empiezo a mirar los movimientos que a partir de ese momento surgieron. Dinero que haya salido de ahí, empezamos a hacer en la parte investigativa de quién fue el que se sacó la plática. Porque eso no puede ser, eso es equitativo entre los herederos. Y si se deja un beneficiario, ese dinero pasa a esa cuenta bancaria de ese No, beneficiario. Harold, en Colombia no manejamos beneficiarios para que entreguen dinero como tal, específicamente en cuentas corrientes o de ahorro. No existe en nuestro derecho comercial. Lo que sí existe es que sí existen beneficiarios para productos financieros, que es distinto. Es que productos financieros, en este caso hablemos de CDT, seguros de vida, mancomunados o alguna cosa que tengamos especial, productos que ofrecen los bancos para decir que en caso de fallecimiento le damos un seguro de vida a tal persona, en caso que yo me muera yo le voy a dejar este CDT a tal persona y lo dejo como beneficiario, es distinto. Pero que en la cuenta de ahorros o corriente el banco vaya a decir, no, que él dejó para que si yo me moría le entregaba mis ahorros a alguien, no está así. Tiene que ser un producto financiero específicamente estipulado para eso. Oye, Ben, bueno, interesante, pues, pero me surgió otra inquietud. Tengo diferentes tías, ¿no? Tengo una tía que es muy amargada. Muchas tías. Están muy amargadas, que antes tenían muchos hijos. La gente, hoy en día ya no. Y es más, tiene sí. algo la pregunta. Por ejemplo, mi tía amargada no le cae bien nadie de la familia. Y ella dice que para estas tiene plata. Y dice, yo no les voy a dejar nada a nadie, yo le voy a dejar mi plata a mi perro, para que me lo cuiden, porque este es mi único compañero. Eso yo lo he escuchado, sí se escucha mucho, al perro, al gato, al no sé qué, bueno, etcétera. Lo que sucede es que las mascotas no tienen personalidad jurídica, ellos no son bienes jurídicos como tal, o no tienen no son, ¿cómo puede un perrito, un gatico administrar unos bienes? ¿Cómo puede disponer? ¿Cómo puede? No. Pero, lo que yo sí puedo hacer en una herencia, en una sucesión, es dejar estipulado como beneficiario a una persona determinada para que me cuide esa mascota. Entonces, yo dejo a la señora que siempre me colaboraba en la casa, le voy a dejar el 10%, lo que hablábamos anteriormente, como beneficiaria, para que con ese dinero me cuide la mascota. Pero eso no quiere decir que le dejo la plata a la mascota, porque la mascota no tiene poder de decisión, nada, o sea, es un animalito, lindos, hermosos y todo, pero pues desafortunadamente no tienen esa potestad. Oye, yo escuché no sé si sea una palabra que exista, herederos forzosos. Los herederos sí. Y si existe, por ejemplo, es algo así como, nosotros somos 5 hermanos, sí. Y hay un sexto, pero ese man no, él entra como un heredero forzoso, no nos gustaría que él heredara nada. Bueno, primero que son herederos forzosos, como dice forzosos, esos son los herederos que toca, que son de ley. Los que hablábamos al principio, los órdenes hereditarios. Los herederos forzosos son los que por ley tienen derecho a esa herencia, los que hablábamos, los hijos, los padres, la cónyuge, etc. Si aparece otro hijo fuera del núcleo y es reconocido, pues también tiene derecho a la herencia. Otra cosa es que ustedes no lo acepten por X o por Y. Entonces, imaginémonos que este muchacho dice, yo soy hijo, él siempre me mira, yo tengo fotos, él le visitaba a mi mamá de vez en cuando, yo soy hijo, ¿no ve que soy igual que ustedes? Ah, sí, usted es muy hijo, puede decir muchas cosas, pero no está reconocido. Entonces, empecemos una investigación de paternidad. Que puede ser que nos complique un poquito el proceso de sucesión, pero vamos a investigar esta paternidad, vamos a hacer una prueba de ADN junto con los hermanos, tenemos que sacar un perfil genético, una triangulación genética, para mirar si este señor si realmente era hijo o es hijo de mi padre fallecido. ¿Y cómo hacen? Pues ya falleció. No, lo sacamos por el perfil genético de los hermanos, de los que tengamos, sí. Entonces lo sacamos por ahí y miramos, entonces los laboratorios son supremamente especializados en este tema y ya ha pasado mucho y ahí miramos si coinciden entonces esos perfiles con el del fallecido. ¿Se tiene que someter a la prueba de sangre? Claro, ¿Es obligatorio? Claro que sí, lo podemos hacer. Hay varias situaciones, lo podemos hacer entonces, lo más recomendable es ante el juez de familia, quien va a dar la orden para que se tomen esa triangulación o esa prueba de ADN y lo miramos así para que luego entonces el laboratorio le remita los resultados al
juzgado y así determinar si esta persona es o no es hijo del fallecido. Entonces, si es hijo, pues entra en igual condiciones que ustedes los demás, ¿cierto? Si no es hijo, pues adiós. Eso lo tenemos así. Otra cosa a veces que pasa mucho en las sucesiones es que apareció un hijo y nosotros sabíamos que la muchacha, la empleada, la jardinera, la X, de donde sea, esta le hizo a mi papá, lo engañó y él le dio el apellido a un niño que ni siquiera era de él. Entonces, hoy en día muere mi padre y va a reclamar una herencia. Nosotros podemos mirar qué hacer con eso. Sí, claro, nos podemos oponer. Este niño no tiene ni parecido, este niño aparece de dónde, se escuchan rumores de que no es hijo. Vamos a hacerle una investigación de paternidad, ya no para colocarle el apellido como el anterior caso, sino para entonces quitarle ese apellido. Ahí hacemos la investigación de paternidad y lógicamente vamos a hacer una impugnación de paternidad. Una vez que nosotros determinamos que este muchacha, no es hijo del fallecido, entramos a hacer una impugnación de paternidad. ¿Para qué? Para quitarle y retirarle los apellidos a esta persona y sea excluido de la masa herencial. Oye, ven, sí, más preguntas. Bueno, para eso estamos. Pero esta ya es diferente, ¿no? Porque estamos hablando que la herencia y todo el cuento, sí, y de los bienes. Pero ¿y si la persona está muy endeudada y fallece, esas deudas luego quién las asume? ¿La familia? ¿Yo tendría que asumirlas? Bueno, ahí hay una preocupación mucho. Chévere cuando mueren y dejan bastante. Sí. Súper porque reparten bien, ¿no? Pero lo grave aquí es cuando mueren y dejan un resto de deudas increíbles. Yo en este caso puedo tomar la decisión de que acepto la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente responderé hasta donde está el cúmulo del patrimonio. Entonces, cuando alguien muere, uno paga las deudas y de lo que quede entramos a liquidar. Entonces, como liquido, como yo estoy con beneficio de inventario, que me salva a mí para no responder con mi propio patrimonio, entonces, si no alcanzó para pagar deudas, pues no alcanzó y adiós, pero no me perjudica mi bolsillo, ¿cierto? Lo otro es que yo puedo repudiar la herencia. La repudio, no, miren, porque es que él debe 100 millones de pesos y yo dejo 50. Entonces la repudio, no hay nada que hacer aquí. Y ahí es como que eso es como un cruce de cuentas. Sí. Los 50 millones se le restan a los 100 y los otros 50, entonces, ¿qué? Quedan ahí, la gente a los que les quedó debiendo el fallecido, pues eso se quedó así porque no hay quien responda. Nosotros no vamos a responder con nuestro propio patrimonio. Esa platica se perdió. Esa platica se perdió, si el muertico entonces no dejó bienes o no dejó una solvencia económica. Puche. Oye, sí. Duro, pero no, sí, hay ¿qué más hace uno? Pues sí, claro. Si hay alguien que está cuidando al fallecido y el fallecido fue muy cercano a esa persona, ¿él podría llegar a heredar o a tener parte de la herencia? Bueno, hay muchas personas que se aprovechan de las personas de la tercera edad y lo cuidan y lo adoran y no sé qué con esa intención oculta de quedar como heredero. Eso no, herederos, ¿cuáles son los herederos? Los que ya hablábamos, ¿cierto? Lo que pasa es que si esta persona que fallece, entonces dejó un testamento, lo puede dejar como el beneficiario. Es que beneficiario para este de libre disposición opera para muchas cosas. Uy, es que esta señora muy querida, me ha cuidado, me consiente, me atiende, etcétera. Yo le voy a dejar un premio, la voy a recompensar en el momento de mi muerte, le voy a dejar un porcentaje de esa libre disposición para que ella entonces mejore su calidad de vida. Pero eso es una beneficiaria, no es una heredera. Oye, qué pena, he hablado de cosas legales, pero voy a hablar de algo que no sé si sea tan legal. ¿Qué será? Los llamados testaferros. Bueno, eso existe yo creo que casi en toda la familia, ¿no? Entonces... En mi familia no. Cuando hay mucha platica, ¿qué pasa? Que yo a veces lo toman que por no declarar renta, yo tengo 3 casas, 4 casas, no me sirve porque la declaración de renta me sale costosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo un hijo, tengo una prima, tengo una hermana y mis bienes se los voy dejando en cabeza de cada uno, ¿cierto? Pero eso es un arma de doble filo, yo siempre lo he dicho. Entonces, por evitarme pagar una declaración de renta un poquito alta y tener problemas con la DIAN, entonces, cuando yo muero, eso queda en cabeza de cada quien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Llegan los herederos y dicen, ¿cómo? Pero todos sabíamos que esas casas eran de mi mamá o de mi papá y ustedes tienen que ahora devolverla a la masa sucesoral. Pero ¿y si ellos no quieren? Sí, ¿qué pasa? Es otra pregunta. ¿No se puede demostrar que ellos no...? Sí, se podemos demostrar que había una simulación, que es lo que manejamos nosotros en derecho civil.
el derecho comercial. Esa simulación es demostrar que ese bien que se le dio a usted no lo compró. Yo lo hice simulando una venta, pero realmente usted no me la compró. Dentro de la simulación aquí se abre una brecha demasiado grande y es que vamos a demostrar nosotros los herederos, ahora es que usted se quiere robar los bienes de mi papá, porque como ya no está, entonces demuéstreme usted cómo le compró a mi papá una casa de 500 millones cuando usted es un mensajero y se gana un mínimo. A ver, demuéstremelo. Y podemos entrar a hablar de algunos elementos de la simulación. Pero eso va aparte, eso es un proceso aparte del proceso de sucesión. Yo primero voy a demostrar la simulación de los negocios jurídicos que en vida hizo el señor y otra cosa ya cuando lo tenga definido paso entonces a la sucesión. Porque ya es muy fácil, digamos es fácil, no tan fácil de demostrar, porque cuando las personas a quien se le ha dejado, estos testaferros, a quien se les ha dejado las propiedades, realmente no tienen con qué responder y aquí en Colombia ha pasado mucho. Una señora por allá en el Caldas apareció era dueña de 2 fincas y la señora lo que hacía siempre toda su vida era empleada doméstica. Ahí para nosotros fue muy fácil demostrar una simulación. ¿Por qué? Porque la señora con qué, imposible que solamente trabajando como señora del servicio en la casa, colaborando allá, iba a ganarse toda esa plata para comprar unas fincas tan costosas. Entonces ahí nos fue fácil demostrar la simulación para que este bien como tal entrara a la masa sucesoral. Sí. Entonces, pero testaferro es grave. O sea, testaferro es una figura que de pronto no debería serla nadie, ¿cierto? Porque pues tenemos que él no quiera, imagine donde la señora que le estoy contando, si tuviera demasiado dinero, no devuelve el bien, yo tengo como demostrar que tengo plata y no se lo devuelvo. No es aconsejable. No es aconsejable, es mejor irnos por la parte legal siempre. Oye, hay una diferencia entre la herencia que tiene una pareja que está en unión libre con otra que sí está casada. Uy, muchísimas. Claro, la unión marital de hecho en este caso, hay muchas ventajas o hay muchas diferencias y yo diría que muchas ventajas dentro del matrimonio y desventajas frente a la unión marital de hecho. Lo que pasa es que el matrimonio, él nace a la vida jurídica e inmediatamente yo me caso. Me caso hoy y hoy nacen mis derechos y obligaciones frente a esta situación, ¿cierto? Inmediatamente nace la sociedad conyugal. Entonces, ahí ya tenemos una brecha increíble. Entonces, en el matrimonio se llamará el cónyuge, la sociedad conyugal, y en la unión marital de hecho, hoy decidimos irnos a vivir, a conformar un hogar con un proyecto de vida en común. Listo, hoy nace la unión marital de hecho. Y la sociedad patrimonial, que es lo que muchas veces interesa, la platica, nace 2 años después. Entonces, en este momento los de unión marital de hecho se llaman compañeros o compañeras permanentes, pero esa parte patrimonial nace después de 2 años, no nace inmediatamente como si nace en el matrimonio. Entonces, ahí empezamos. Cuando se igualan estas dos, cuando la unión marital de hecho ya lleva más de 2 años, entra a ser digamos, un tanto igualitaria al matrimonio como tal, sea católico, sea civil. Entra relativamente a igualar sus derechos. Lo que pasa es que ella sigue estando en desventaja frente al matrimonio porque la unión marital se acaba hoy. Casualmente, ayer estaba yo diciendo a una señora, dejó perder eso. ¿Por qué? Hoy se acaba una unión marital, de hecho, vivimos 10 años, compramos casa, carro, finca, etcétera, tuvimos de todo, nos peleamos, yo no quiero volver a ver, coja todo eso del orgullo, la prepotencia, la no sé qué, del ego, mire, yo no necesito nada suyo, coja la casa, coja el carro, coja la finca, me voy. Al cabo de año y medio vuelve y dice, oiga, pero yo trabajé en la finca, yo aporté, mijo, lo que sucede aquí, le decía yo ayer a un cliente, lo que pasa acá es que sigue la unión marital en desventaja con el matrimonio. ¿Por qué? Porque la unión marital, de hecho, en esta liquidación de la sociedad patrimonial, prescribe al año. Tiene usted 1 año para liquidar esa sociedad patrimonial. Si no lo hace, esa plática posiblemente se perdió. Entonces, ojo, el matrimonio no. El matrimonio nos separamos de cuerpo, adiós, no sé qué, ya no nos queremos ver, pero la sociedad, el saquito de la platica, de la sociedad conyugal sigue abierto, hasta tanto no se liquide la sociedad, no tiene una prescripción, no caduca, etc. Entonces, la sociedad patrimonial sí. Entonces, sí hay una gran diferencia frente a la una a la otra, entre las ventajas y desventajas. Interesante. Oye, ¿a mí me podrían sacar de la herencia? Mi padre, no, este man no estudió derecho, esta es la oveja negra, eso es disque pintor.
no le voy a dejar ni un peso. Pasa mucho hay papás que uno los escucha diciendo, y no crea, a veces me dicen, a veces un señor por ahí que tengo me decía, igual, la oveja negra, no trabaja, yo le di universidad, yo no sé ni cómo se graduó, me decía él, no hace nada, pídale un favor y no sirve para nada, le digo lléveme al médico, no sirve para nada, estoy ocupado, no sé sino dormir. Digo, está porque la mamá, en este caso la mamá lo consentía mucho. ¿Qué sucede con esta oveja negra, digamos, entre comillas, se puede sacar de una herencia? ¿Se puede sacar? No, ¿por qué? Puede ser oveja negra, puede ser el vago, puede ser pero hay una igualdad de derecho frente a sus hermanos. Aquí nada. ¿Cuándo sí aparece? Que eso hace muchos años, eso ya no es común. ¿Cuándo se puede entonces el padre decir, no le dejo herencia porque atentó contra mi vida, ¿cierto? Porque tuvo una sentencia, porque atentó contra mí, porque, etcétera, por algunas cosas, pero ya que sea dictaminado por un juez. Pero eso ya no existe, eso por la época, por allá, quién sabe dónde. Entonces, hoy en día eso no puede ser. Usted no puede sacar a nadie de la herencia porque usted es un heredero forzoso. Por ley, está dentro del orden sucesoral. Entonces, por lo tanto, usted tiene todos los derechos de sus otros hermanos, aporte o no aporte, juicioso o no juicioso. ¿Todos los hijos tienen derecho al mismo porcentaje? Yo tengo una pregunta y como una duda. Todos. Por ejemplo, Diomedes Díaz, que tuvo ese poco de hijos. Todo se reparte de forma igual, pero lo que sucede es algo muy interesante. Cuando yo liquido esa masa sucesoral entre mis hijos, tiene que ser el porcentaje igual para cada hijo. Lo que sucede es que con esa tortica que yo divido en cuadritos, ese de libre disposición, yo puedo tomar un porcentaje para mejorarle el porcentaje a uno de mis hijos, al consentido, pero liquidamos de forma igual. Yo tengo mis 3 hijos, a todos les tocó lo mismo, pero en esa libre disposición yo puedo dar un beneficiario para X o Y, pero lo que yo quiero es mejorarle la condición a alguien, a alguno de mis hijos. Entonces él ya tiene su porcentaje, igual que sus hermanos, pero yo se lo voy a mejorar dándole un 10% de más. Yo sí puedo hacerlo, eso sí se puede hacer. No quiere decir que usted tenga ahora más derecho que los demás, porque no estamos hablando de derechos. Estamos hablando de un beneficio aparte que él le deja en su cuarto de libre disposición. Sí, aunque entiendo, pero me parece injusto, ¿no? Uno debería castigar. No, usted sí le dejó... Pero es que, como ese es de libre disposición, yo hago con ese pedacito que tengo de libre disposición, lo voy a colocar donde yo quiera, entonces no tiene que decir, se lo puedo dar a un hijo como se lo puedo dar a la señora de la casa, como se lo puedo dar a, no sé, a una amiga que me cae muy bien, etcétera, pero en este caso se lo di a mi hijo. Entonces muchas veces uno dice, pues en vez de que le dé a un tercero, pues déjelo a su hijo consentido, prémialo, porque hay hijos que de verdad se esmeran mucho por sus padres y otros que no, entonces démosle ese como para que mejorarle su calidad de vida. Bien. Sí. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, mis abuelos dejaron una casa y somos 5 nietos y no queremos llegar a un acuerdo? Unos quieren vender, otros no quieren vender ahí. Bueno, pero usted hablando de que su abuelo dejó una casa, sí. Ya ninguno de ustedes tiene papá. No, o sea, solo están ahora los nietos. ¿Puede dejarle él a los nietos o...? No, acordémonos que en el orden sucesoral uno anula el otro. Si hay hijos, no le va a dejar a nadie más de para allá abajo. Entonces, si no hay hijos, entonces ahí sí empieza de para acá. Pero en este caso, estaban los hijos. Lo que pasa es que los hijos, en este caso, si fallecen también, dejan a sus otros hijos, y digamos, los nietos del fallecido inicial que dejó la herencia, tienen que hacer las veces del hijo original en el proceso de sucesión. No sé si me haga entender de pronto. Entonces, murió Pepito. Pepito dejó a Jaime. Jaime también muere, pero deja 2 hijos. Esos 2 hijos de Jaime entran a hacer las veces de él, a representarlo en la herencia como él, porque él ya no está vivo. Entonces, entran a hacer esas veces. Y ahí empezamos a mirar entonces la liquidación de esa parte sucesoral. Por ejemplo, antes ocurría con las fincas, ¿no? Quedaba la finca. Mucho problema con las fincas. Sí. Lo que sucede a veces en los procesos de sucesión, un señor muere y deja una finca. Cuando deja una finca, pues chévere, porque es un proceso divisorio, es un bien que está sujeto y que se facilita hacer su parte divisoria. El problema es cuando dejan una casita para 5, que yo no puedo tomar la casa y dividirla en 5 partes. No, eso no tiene sentido. Nos toca entonces ir ante un juez a solicitar iniciar un proceso divisorio, ¿cierto? Para que nos diga entonces, en ese proceso divisorio, ¿qué va a decir el juez? Pártala en 5. No,
el juez que lo que va a decir, vamos a evaluarla, vamos a rematarla, la vamos a vender y con esa plática se va a dividir en 5 personas, porque eso es lo que hay que hacer, definitivamente. Pero si alguien de ahí, de la familia, no quiere, no está dispuesto a que sea rematada la casa. No, es que a nadie le preguntó, mijo. No, ahí sí qué pena, pero es que el juez manda más que él. Por eso es que iniciamos nosotros un proceso jurídico, porque todo sería maravilloso si lo hiciéramos ante una notaría, si lo hiciéramos como un acuerdo frente a una conciliación. Pero en este caso, como no estamos de acuerdo, es que nos toca ir a las instancias judiciales. Si no está de acuerdo mi hijo, pues entonces nos toca ante el juez y el juez es el que decide y mira conforme a la ley qué es lo que debe ser y cómo debe ser. Entonces, ahí sí esta persona que no quiere, pues ahí le toca. ¿Qué pasa? Ojalá todo se hiciera de común acuerdo, conciliáramos, porque ir al proceso judicial primero, gastos de honorarios, abogado, gastos de peritos, la demora en el trámite, mucho más costo, pero pues a veces toca hacerlo porque hay una persona que es la persona necia, testaruda, no quiere, no sé, bueno, ahí es otro cuento. Vale, interesante. Sí. Ya creo que puedo combatir ahí por la herencia que me van a dejar. Hágale, cualquier cosa me cuenta, claro. Oye, que sí. 2 preguntas ya para ir cerrando este programa. La primera, ¿qué reflexión me dejas o qué consejo me darías para poder tener un proceso de reclamo de herencia o para dejar mi herencia como fácilmente y sin problemas? La gente, sí. Bueno, hay muchas cosas. Uno le dice, perdóname, Harold, una vez se le dice a la persona que viene a pedir asesoría antes que se muera, dice, yo me quiero morir, yo me voy a morir, yo estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer? Deje todo en orden, deje las cosas como deben ser, ¿cierto? Si va a dejar testamento, deje las cosas como deben ser y conforme a la ley, no es al capricho, es conforme a la ley. Y cuando esta persona se muere y nos deja el problema a los hijos, a los que quedaron ya vivos, entonces, ¿qué pasa? Pues iniciemos un proceso de sucesión lo antes posible. ¿Por qué lo antes posible? Es que prescribe. No, no es que prescriba. O sea, usted puede durar en el tiempo esperando que se pongan de acuerdo y no se ponen de acuerdo, pero lo importante es hacerlo lo antes posible. Conciliar entre las personas, reunirse, es que es un núcleo familiar, pónganse de acuerdo que son familia. Entonces, y salgan de ese cuento de la sucesión, porque la sucesión es demorada. Así sea por notaría, pues conlleva un tiempo, digamos unos meses. Igualmente entonces pongamos todo en orden, evitémonos esos problemas, porque qué pereza de verdad, qué trauma iniciar un proceso de sucesión siempre, y entonces empecemos nosotros más bien a consolidar y a manejar todo en armonía para que no tengamos ese trauma frente a la sucesión. Bueno, vale. Tú eres profesora de la UDES, ¿sí? Sí, señor, orgullosamente. He escuchado del consultorio jurídico de la UDES. ¿Qué puedo encontrar yo ahí? ¿También ahí atienden temas de herencias? Bueno, nosotros en el consultorio jurídico, nosotros solamente tenemos lo que nos da la 2113, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros solo podemos manejar ciertos casos hasta 50 salarios y en cuestiones de herencia, cuestiones de sucesiones, nosotros no tenemos competencia, no estamos facultados para eso. ¿Por qué? Porque son temas un poco más arduos, más profundos y se necesita pues una experiencia mucho más profunda para esto. Entonces, ¿pero qué sí hacemos en el consultorio jurídico? La persona que entra al consultorio jurídico no se va con su cabecita vacía. Nosotros, claro que sí, lo atendemos, le asesoramos, lo guiamos en ese proceso de sucesión, porque para eso están nuestros estudiantes, detrás de los estudiantes estamos nosotros los asesores, quienes los vamos a guiar de la mejor manera. Y es dado el caso, si la persona en este momento entonces necesita una orientación, lo orientamos, lo asesoramos, le emitimos entonces un concepto jurídico para que ya esa persona lo tenga más claro, tenga más clara la situación y cuál es lo que debe hacer o realizar frente a esta situación tan complicada a veces. Bueno, vale. Muchas gracias. En serio, muchas gracias, Daisy. No, para servirle siempre. Me resolviste como 100 preguntas a mis tías, a mis abuelos. Eso, se trajo toda la familia. Entonces, bueno, primero pues te quería agradecer, Daisy, por con mucho gusto haber participado en el programa del día de hoy. Y pues les recuerdo, No Sabías es un programa creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de esos temas que deberíamos estar conversando, pero que no lo hacemos simplemente porque no sabíamos que deberíamos estarlo conversando. Entonces, hasta aquí llegamos hoy y nos vemos en el próximo video.